Bienvenidos al Codman en esta edición de la entrevista del especialista. Mucha gente se preguntará con quién estamos. Él es Juanma Ibarra, periodista de UFC español y también periodista para ESPN, pero específicamente, si no me equivoco, en el área combate, ahí con Carlos Contreras Legaspi. Y es algo bueno tenerle aquí a Juanma porque es un periodista, pero es un periodista para la empresa más importante que tiene el MMA mundial en el área de español. Juanma, bienvenido. ¿Qué tal, Franklin? Muchas gracias, un gusto estar aquí charlando con vos. Un gusto siempre hablar con medios latinoamericanos, sobre todo de Ecuador, que es un país que de a poquito se va erigiendo en un jugador muy importante en las MMA. Y es así, trabajamos en UFC y en ESPN. Nos enfocamos en lo que es MMA. Bueno, en lo que es UFC, obviamente hacemos promoción y trabajamos con los peleadores y sobre los peleadores de la empresa. En ESPN lo hacemos un poquito más amplio, pero el 80-85% de las oportunidades estamos hablando de lo que acontece en las carteleras de UFC y en lo que va a acontecer. Nosotros hacemos alrededor de 40 shows al año, así que prácticamente estamos todo el año hablando. Siempre hay una cartelera que pasó y otra que está por venir, así que realmente tenemos mucho trabajo con eso. Y primero para entender el trasfondo de cómo se da sabemos que el MMA como deporte es un deporte muy joven, a Sí. pesar de los 30 años que tiene UFC, pero primero, ¿cómo fue tu formación y cómo llegaste a especializarte en esta área del periodismo deportivo? Yo estudié periodismo deportivo, después estudié licenciatura en periodismo para tener una formación más general. Y después hice un posgrado en lo que es comunicación de empresas, comunicación corporativa, porque vi que la comunicación iba hacia ese lado, hacia periodistas de la comunicación que eran contratados por empresas para comunicar hacia adentro de la empresa, o sea, hacia las personas que trabajan allí, y hacia afuera de la empresa. Tuve diversos trabajos, trabajé en España, en una radio y demás. Ahí fue cuando tuve mi primer contacto con las MMA, esto era 2011, era, para que nos hagamos una idea, era la época de la patada de Anderson Silva a Vitor Belfort, o la patada de Lyoto Machida a Randy Couture, fueron el mismo año. Pero ahí empecé a hacerme fanático y vi que era algo que me gustaba. Porque viste esto como es, los deportes de combate es como que no tienen punto medio. O te gustan o no te gustan, o tenés estómago o no tenés estómago. Por esto hay mucha gente que no le gusta porque le impresiona la violencia. Y está bien, porque es la naturaleza del deporte. A nosotros nos gusta la violencia deportiva. Bueno, a mí el gustito me empezó a dar ahí por las MMA. Yo venía del boxeo, mi papá es muy fanático del boxeo. Descubrí esta modalidad de combate, ya la vi más completa, mi manera de ver, por lucha y demás. Me gustó y pegué el salto a trabajar primero en una revista de boxeo en 2018 y ese mismo año entré a trabajar en UFC, directamente como periodista de combate de UFC. Lo que hacemos nosotros es trabajar en distintas historias y narrativas que acerquen los peleadores a la gente. Tratamos de ir analizando sus movimientos, su estilo de vida, su trasfondo. Atrás de cada peleador hay una historia de vida muy divertida, muy apasionante, y nosotros somos los encargados de acercar y de conectar esos vínculos del peleador con la gente. Además de laburos técnicos de promoción de peleas y demás. Ahora, por ejemplo, en breve vamos a trabajar en la próxima pelea de Michael Morales, que va a pelear con Max Griffin y demás. Nosotros siempre vamos trabajando a futuro para acercar esas peleas a la gente. Y ahí también entra la cuestión, ¿cómo? eh, Primero, sabemos el grado de especialización que se necesita en esta área deportiva y de hecho es algo que se muestra, ¿no? Sí. Que tanto tú como Carlos Contreras, como Cristian Tespa, eh, no se tiene un manual de redacción, un manual de estilo, un manual de presenta así la nota, pero se tiene el registro de completar esas preguntas en periodismo, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Fue intuición? ¿Es intuición? ¿O cómo lo hacen para quizá abordar temas deportivos y como tú dices, presentar lo que hay en la parte del deporte? Bueno, hay un estilo que tiene el sitio en sí. Nosotros escribimos, viste que ha habido avances tecnológicos muy grandes. Yo, por ejemplo, aprendí a escribir cuando fui a la facultad. Yo tengo 38 años.
Cuando iba a la facultad hace 20 años me enseñaban a escribir como para una revista. Eso ya cambió hoy, porque la prensa gráfica es menor, la gente consume más en esto y en la computadora. Entonces tenés que escribir nosotros la propuesta que tenemos de parte de la cabeza de Digital Media, de medios digitales, es escribir en un formato que sea scrolleable, que vos puedas ir leyendo, no puede ser algo muy extenso, tiene que ser medio cortito y al pie. Porque si no, vos te aburrís. Hoy la gente tiene menos tolerancia a textos más largos. O si quiere ir a textos más largos, se toma su tiempo, va a alguna fuente, agarra un diario, pero lo que más hace la gente, lo que más apuntamos es a textos que se puedan leer rápido. Por ejemplo, pelea Michael Morales, pelea contra Max Griffin, Michael va en busca de un nuevo triunfo, pelea tal fecha, busca ingresar al ranking, 4 o 5 párrafos, Franklin, no más que eso, porque si no la gente no lo lee. Ahora, si querés escuchar una entrevista con Max, bueno, hacemos una entrevista en YouTube, que sea de media hora, con Michael, perdón, y ahí la escuchás. Pero ¿qué pasa? El objetivo nuestro con las notas es que la gente pueda tener un paneo en el celular, en Internet y en las distintas plataformas digitales. Entonces tratamos de organizar un texto que se lea rápido y fácil y que sea de estilo directo. Después tenemos otras notas un poquito más largas para que vos te interiorices un poco más en ese peleador. Pero ¿qué pasa? Vos en un paneo, en un ratito, en una pausa que tenés de trabajo, que te tomás un café o que estás tomando un transporte público, scrollees en el sitio de UFC Español y veas cuándo creemos que pelea Conor, cuándo se lanza la nueva temporada de The Ultimate Fighter, cuándo pelea Michael, ¿contra quién podría pelear Chito? Eso tiene que estar en no menos de 3 o 4 minutos de lectura. Entonces nosotros, para el sitio de UFC, tratamos de hacerlo corto y conciso y para móvil, para que se pueda tener un paneo rápido de eso. Después en las plataformas que tenemos en Twitter de área de combate de UFC y en la plataforma que tenemos en ESPN con Carlos Contreras Legaspi, ahí analizamos, desmenuzamos un poquito más porque es como una radio, entonces tenemos otros tiempos. Ahora, lo que es entrevista para UFC tiene que ser medio cortito y al pie porque la gente hoy no tiene tanto tiempo. Entonces, optamos por ese esquema de que sea bien directo y lineal. Y también es la importancia del comunicador, del periodista para la promoción, ¿no? Porque Sí, sin ese aparataje, ustedes también tienen que ver con el área de marketing. técnicamente no. A ver, nosotros somos solamente comunicación, pero la verdad es que hacemos marketing también, porque cuando estamos escribiendo estamos vendiendo la promoción. No nos olvidemos que también los periodistas trabajamos para una empresa y nosotros lo que hacemos es vender el producto de esa empresa. Técnicamente yo por ahí no hago periodismo, no hacemos periodismo, lo que hacemos es tomar herramientas del periodismo para promocionar a nuestros peleadores, como un trabajador de Coca-Cola trabaja para promocionar el producto de Coca-Cola. No sé si me explico. No queremos decir con esto que no hagamos crítica pura y dura, pero lo que tratamos más que nada es de vender a los peleadores de la empresa, más que nada. Y técnicamente eso lleva implícito marketing y comunicación. A fin de cuentas, el marketing también se da a través de una forma de comunicación, ¿no? Pero nosotros tenemos bien en claro que lo que tenemos que hacer es acercarle el producto, que en este caso los estadounidenses de esto lo ven de una manera muy real, sin hipocresía, sin caretas. Nosotros vendemos entretenimiento en forma de peleas. Es un deporte, es un entretenimiento y tenemos que tratar de captar la mayor cantidad de fanáticos posible. A veces en Sudamérica es como que tenemos algún prurito de espectáculo reñido con deporte. No, no, acá está todo junto y no por eso el deporte no deja de ser real. Al contrario, nosotros llevamos toda esa diversión en forma de peleas y tenemos que darle un formato para que sea lo más amigable posible, para que el fanático de peleas esté totalmente informado. Y hablando de eso, justamente, ¿cómo tú le haces? Tú eres argentino. Nosotros Sí, en ocasiones, desde acá, desde el periodismo que se hace acá en Ecuador, eh, como que no es muy permitido por la audiencia acá ecuatoriana que si se sube un compatriota a la jaula y no lo hizo muy bien, voy a poner el caso de uno de los hermanos Luna que estuvo en el Contender Series, que peleó con sí, Alessandro Costa, sí, no lo Andresito. hizo muy bien, pero cuando nosotros hicimos ese foro de discusión acá, por redes nos cayeron y nos dijeron, pero ¿cómo van a hablar mal de nuestro compatriota? Le están echando la sal, no quieren, ¿qué acaso ustedes están a favor del brasileño? Pero
¿Cómo tú lidias con eso? Porque en el caso de Argentina, digamos, tienen peleadores como Guido Canetti, que ya salió de UFC, el Santiago Ponzinibbio, y otros peleadores más. ¿Cómo tú lidias con esa presión también de tener una bandera en tus hombros? Bueno, para arrancar, el fanático de MMA, viste que es muy pasional, eso pasa en todos lados y a veces por ahí interpreta que una crítica es desmedida o es malintencionada, pero siempre que sea con respeto y hablando de lo que se ve, no hay ningún problema. Pasa que este deporte tiene la particularidad de que un equipo de fútbol, si pierde 3-0, bueno, perdió. En cambio, en este deporte, perder probablemente incluya que te noqueen o que te sometan adelante de tu familia, y eso es difícil para el peleador. Entonces hay que tratar de usar un poco de herramientas que sean respetuosas, pero a su vez, si tampoco se puede dejar decir lo que se ve, y hay que aprender a lidiar con que cuando uno habla de esto, los fanáticos dicen, bueno, no, pero vos, ¿porque no peleás? ¿Porque estás afuera? Sí, el trabajo de uno es estar aquí, ¿no? El trabajo, así como el trabajo de los peleadores, es pelear. Pero se vuelve más natural, los chicos lo entienden muy bien, por ahí algún fanático se enoja, pero la verdad no me ha pasado nunca que un peleador nos diga qué duros fueron conmigo, porque la verdad han sido siempre críticas moderadas, no destructivas. Yo también, vos también, habrá emisiones que te salen mejor que otras. Yo hay notas que me salen mejor que otras. Y alguna vez un jefe me ha dicho, mira, esto hace lo mejor. Y bueno, eso es nuestra derrota. Pasa que nuestra derrota no es pública. La de los chicos por ahí es pública. Entonces también hay que tratar a veces de matizar teniendo en cuenta que es un peleador que ganó menos dinero por perder, que está amargado por perder, que las cosas no le salieron. Muchas veces no es como uno se imagina. Yo que hablo con peleadores todos los días y que concurro a eventos en Las Vegas y demás, me ha pasado con chicos que me dicen, estuve 3 meses entrenando para no patear y lo primero que hice cuando arrancó la pelea fue patear y no me di cuenta. Pero pasa, pues pasa en una cuestión de segundo. Me pasó con Santi Ponzinibbio en la última pelea que tuvo, no, la anteúltima que tuvo contra Alex Morono en UFC 282, que fue en Las Vegas. Yo la fui a trabajar ahí al T-Mobile de Las Vegas. Él pierde el primer round. Pierde el primer round, pero conectó buenas patadas. O sea, habrá conectado 5 o 6 buenas patadas, pero Morono estuvo mejor de manos. O sea, lo ganó Morono. Pero ganó Morono, pero sentía la pierna lastimada. En el segundo round lo gana Santiago, pero pateando mucho menos. Mucho menos. Y en el tercer round directamente no pateó. Terminó noqueando Santiago, pero fue pateando de mayor a menor. Me lo encuentro en el Performance Institute de Las Vegas, una especie de NASA que tiene Las Vegas para los deportistas, y le digo, Santi, ¿por qué dejaste de patear si lo tenías casi noqueado? ¿Sí? No me di cuenta, me dice. ¿Qué? ¿Dejé de patear? No se había dado cuenta él. A lo que voy, que tampoco es que esto es un ajedrez mental, es la adrenalina del momento, es lo que sale, es la memoria muscular. Capaz que vos decís, pero ¿por qué no lo derribaste? Y porque el peleador pensó que estaba ganando la pelea de boxeo. Digo, todo esto es un torbellino de emociones, es minuto a minuto. Muchas veces ellos no son tan conscientes de lo que hacen y lo que no. Esto es mucho más humano y mucho más reactivo de lo que parece una vez que hablas con los protagonistas. Entonces digo, no hay tanto de científico, hay que saber de las peleas y demás. Pero después es cuestión de lo que va pasando en el momento. Por eso también es cuestión de tomarlo como, salvo, en este nivel, no, a este nivel, Franklin, no llegan peleadores que no estén formados. Puede haber una diferencia de nivel muy importante. Por ejemplo, el sábado peleó Kron Gracie y la verdad le faltaron muchas herramientas. Peleó contra Charles Jourdain y Kron pareciera que fue una lucha de grappling en MMA, no se le notó striking, se lo notó un poquito desfasado. Pero bueno, se puede decir esto y no decir, no está a la altura, no sabe pelear. Bueno, ahí después va la habilidad del comunicador para saber referirse con respeto a esa pelea, ¿no? Pero generalmente está todo bien y todos entienden que mientras no sea algo muy, muy burdo, no hay ningún problema. Y hablando acerca de eso, como disponemos de un tiempo muy corto, hablas de que a UFC llevan los formadores los peleadores bien formados, Sí, y hablándose de eso tenemos varios registros de que UFC es muy dispar en ocasiones a quién piden, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, Diego López la venía luchando desde lo que estuvo en el sí, Contender y antes mismo. Y en Latinoamérica, Diego López le tienen miedo
por decirlo así, por Total. utilizar un juicio peyorativo, le tienen miedo, pero llegó y casi finaliza Moslав Veloé Peleó. varias veces. Ahora, en cuestión de las oportunidades que se dan, por ejemplo, Bon Nicol, Sí. que entra, gana sus dos peleas en el Contender y ahorita le promocionan como la gran figura que va a llegar al peso medio. Tú, se tuvo ya como que los primeros anuncios de quienes estarán en el Contender Series, sobre todo por dos representantes peruanos, Luis Pajuelo y otro peleador peruano que, si Y no me Kevin equivoco, es Borjas. Kevin Borjas. Kevin Borjas, sí. Y también de los oponentes que ya iban a tener. Quizá en esa área del Contender ustedes como periodistas y como la parte comunicativa del núcleo central de UFC, ya tienen quizá una lista configurada de quiénes podrían ser los próximos participantes del Contender, sobre todo en el área de Latinoamérica, porque acá en Ecuador nos emocionamos del año anterior que tuvimos dos representantes, ninguno de ellos lo logró, ninguno de ellos lo llegó, pero teníamos tres representantes más que estaban en el Entran Gym. Uno firmó Sí, por One, el otro fue a perder en A1 Combat de Uraya, y el tercero sí. va a pelear acá en Latinoamérica, acá en Ecuador, la próxima semana. Quizá ¿Cuál era? ustedes ya saben. ¿Cristian? No. ¿El demoledor era Eh, ese? No. el Demoledor fue a perder en A1, En lamentablemente. A1, sí. Aaron fue a One Championship. Aaron Y Cañarte, sí. y Andrés Luna Martinetti, Adrián, Andresito, sí. Adrián Luna Adrián, Martinetti, el el campeón campeón de de UWS. UWC. Sí. Entonces, quizá ustedes ya tienden ahí avisorado quiénes serían. Mirá, eso lo maneja el sector de matchmaking. Es un área que se llama talento deportivo y los matchmakers son quienes deciden estas cosas. Y son secretos que se mantienen bajo 7 llaves. Son tipos que no te cuentan absolutamente nada. Son negociaciones que van teniendo con los managers, con los representantes, van viendo, van analizando edad, características, condiciones, y en base a eso, ellos seleccionan quiénes van a pelear en Contender, quiénes van a pelear en The Ultimate Fighter. Analizan los registros de cada peleador. Muchas veces hay convocatorias públicas y en base a eso ellos definen. No sueltan prenda, Franklin, pero son tipos que, secreto de Estado, ¿eh? No largan una información hasta que los tienen. Nosotros a veces nos enteramos antes que sea público y a veces ni siquiera. Por ahí se filtra, pero cuando ya está todo definitivo. Es muy difícil para nosotros para saber. Podemos llegar a saber quién está en el radar porque han sido tentados y demás. Por ejemplo, Carlitos Vera, ecuatoriano, que era el que participó, va a participar. En realidad ya se grabó, no sabemos los resultados. A fines de mayo va a salir de Ultimate Fighter con los coaches Conor Con McGregor y Michael McGregor y Chandler. Mike Chandler. Y Carlitos Vera, el ecuatoriano, va a ser uno de los peleadores que va a participar. Yo sabía por Carlitos, porque lo había entrevistado para una pelea, que lo habían tanteado para hacer un reemplazo rápido. Lo que pasa muchas veces en UFC es que lo que sucedió con Diego, se cae un peleador por el Movsar Bloyev contra Bryce Mitchell. Se lesiona Mitchell una semana antes. Muchas veces se llama a un manager y le diga, preciso un gallo que esté en peso y que esté en nivel para pelear el sábado. Preciso un pluma en este caso. Bueno, tengo a Diego López, que compitió en Contender Series y que le debemos una porque perdió por un piquete de ojo contra Joe Anderson Brito, que es un peleador que le está yendo bien. Peleó 3 veces, ganó 2. Tiene una pelea ahora el 1 de mayo. Sí, dámelo a López. Está en peso, está en peso. Tiene nivel, es bueno. Fue campeón de Lux. Listo, tráemelo. Muchas veces se solucionan así las cosas. Sabíamos que Marcelo Rojo, que el Pitbull, estaba en la mira desde hacía años ya, que había participado en The Ultimate Fighter y demás. Se demoró un poquito la llegada de Marce, pero finalmente tuvo lugar. Bueno, no fue el paso que Marce quería, compitió en 3 ocasiones, perdió en las 3, justo le tocaron rivales durísimos, porque tuvo desde Kyler Phillips a Charles Jourdain y después Francis Marshall. Bueno, no importa, pero se le dio. UFC los va teniendo, están en lista. Hay peleadores que han dado un buen papel. Por ejemplo, Daniel Vares, el español, que tuvo un peleón contra Carlos Hernández en Contender Series. Y estaría a caer. Firmó, tiene varias peleas en UWC, las ganó. Ahora va a pelear en Uriah Faber A1 Combat. No me sorprendería que para algún reemplazo lo llamen a Dani. Ahora,
¿Tengo información? No, no la tengo. Sospecho en base a cómo actúa UFC, que no sigue ningún patrón el matchmaking de UFC para seguir, pero vos te vas dando cuenta que peleadores están ahí en el radar. Y después ellos tienen un listado de los mejores peleadores o los peleadores con mayor potencial del mundo para ir fichándolos. Pero la verdad es un trabajo que ellos lo hacen como si fuera un secreto de Estado y está bien, Franklin, que se haga así. Porque si no, no lo estarían haciendo bien. Ellos lo dan por tema de negociaciones, por tema de quién puede y quién no puede, quién da la talla o quién no da la talla en este máximo nivel. También tenés que llegar preparado, no te sirve llegar con 15, 16 años y no estar preparado. Tenés que tener el talento, lo tenés que asegurar para que no te lo agarre otra compañía, porque si no esa compañía le pone un candado, le hace un contrato de 10 peleas y no te lo deja ir. Hemos visto muchos casos así. Marce mismo estuvo en otra promoción hasta que lo pudieron soltar. Cristian el Púas, el mexicano, también lo mismo. Entonces, es un trabajo que ellos hacen con un secretismo muy importante, pero cada tanto se va filtrando. Ellos ven todo, son como el gran hermano. Sí, y hablando de eso, en tu perspectiva, Sí. ¿sirve tener ¿cómo se diría? Patrocinio, se podría hablar de patrocinio cuando una liga llega a ser tan importante como para ser incluido en el catálogo de UFC Fight Pass, como es el caso de FFC. Sí, perdón, ¿me puedes repetir? No, no entendí la pregunta, perdóname, Franklin. O sea, sirve mucho en este caso porque, como te repito, el caso de FFC, la liga peruana, Sí, de Fusion. se habló de que ya tenían como el poder ingresar a UFC Fight Pass los combates. Sirve de como que ya estar en la lupa, ya estar visualizado directamente por Sí, UFC. sí, sí, sirve mucho. De hecho, UFC tiene un servicio de streaming que incluye muchísimas promociones, no solo de MMA, sino de deportes de combate, porque es una biblioteca que le ofrece a los suscriptores y ya tiene otro alcance. De hecho, nos pasó, por ejemplo, nos ha pasado con muchos peleadores que hemos visto brillar ahí y después a la primera de cambio ya están en UFC. Por ejemplo, Terrence McKinney, el ligero, lo vimos noquear en el LFA y 2 semanas después lo vimos noquear en UFC con uno de los knockouts más rápidos de la historia de UFC. Se necesitan algunos requerimientos para ser incluido. Es una negociación que van con la gente de Fight Pass y la de las promociones. Por ejemplo, tener un narrador en inglés, porque ese servicio principalmente es para gente de habla inglesa, en Estados Unidos. Entonces, vos fíjate que UWC, Lux Fight League, tienen comentaristas que hacen del trabajo en inglés. Sirve, sí, muchísimo, porque es mayor exposición, es poner una lupa sobre la mayor cantidad de peleadores. Ahora, también puede pasar que no esté en Fight Pass y también lleguen a UFC, como el caso de Rolando Bedoya, que peleaba en promociones peruanas, en Inca, en Fusion, entrenaba en Brasil con Diego Lima en el campamento de Charles Oliveira, e igual llegó. Digo, hay distintos caminos, no es un camino lineal para llegar a UFC, pero la verdad es que estar en una plataforma, en una liga de desarrollo de UFC, sirve y muchísimo. Belal Muhammad era el campeón de Titan, de LFA, Lupi Godínez, para citar cientos, ¿no? Brian Ortega, Brando Moreno. Son ligas que andan ahí afuera del radar. Este es un deporte de que vos si sos futbolista y querés jugar en el Real Madrid, probablemente o tenés que ser un fenómeno o tenés que pasar por varios clubes. Acá un par de finalizaciones te pueden llevar a lo más alto. Es la ventaja que tiene este deporte que en esos términos todavía se está armando. A vos, una buena venta, un buen show te puede catapultar a lo más alto. Conor McGregor pasó de Cage Warriors en Europa a Las Vegas. Peleó primero en Estocolmo, pero bueno, ya estuvo en UFC del circuito regional. Esa es una oportunidad que todos los chicos de acá tienen que aprovechar, Frank. Y ahora sí, apuntando a la parte final de la entrevista y también apuntando Sí, a lo que nos interesa a nosotros como prensa ecuatoriana. Primero, nombraste el caso Michael Morales, sí. él va a pelear. ¿Cómo lo ven ustedes desde el área deportiva, periodística y también de marketing? Porque Michael Morales es el segundo ecuatoriano. Se habla de Ruyan Moncayo, el que participó en UFC en Sí, los primeros, pero sí. también como tal, ¿cómo ven a Michael y cómo ven este match que tiene ahora? Bueno, Michael es una de las grandes promesas de las 155 libras, porque además
Ecuador tiene una condición que es muy atractiva para las MMA, que los chicos llegan muy completos. Chito, Michael, no llegan expertos en algo, son realmente artistas marciales mixtos. Incluso los chicos Luna Martinetti, Andrés no se pudo lucir contra Nono. Yo creo que el hermano va a tener una oportunidad en Contender Series, pelean bien, lo están haciendo bien en el circuito regional. Creo que el Ecuador de a poquito está construyendo, o ya tiene en parte una identidad, una cultura de artista marcial mixto completo. Chito es uno de los peleadores más feroces de las 135 libras. No sé quiénes tienen una pegada como Chito. El Muay Thai de Chito, las dos patadas, lo fuerte que castiga con la tibia, con los codos. Tiene su estilo que gusta más o menos, él va de menor a mayor, pelea con una cierta cadencia, pero cuando te conecta con codos, con puños y con patadas, es inteligente, sabe leer las peleas, la patada de izquierda que tiene es devastadora. Creo que la escuela ecuatoriana de MMA es fantástica. ¿Cómo lo vemos a Michael? Como una potencia en ascenso. Michael tiene la ventaja de que maneja la principal arma o una de las principales armas de las MMA modernas, que es la lucha. Porque como decía Matt Hughes, quien lucha es el que elige dónde va a ser la pelea. Si vos sos un buen striker, precisás lucha para mantener la pelea de pie, para evitar el derribo y lograr mantenerla de pie, porque si no, te llevan al suelo y no podés pelear. ¿Te gusta la pelea en el piso? También necesitas lucha para llevarlo al piso, porque si no tu rival se va a mantener en la lona. El que lucha es el que elige. No necesitas derribar, pero sí necesitas defender al menos. Michael maneja eso, tiene buen striking, tiene buen alcance, piernas largas, brazos largos, no tiene miedo al show, ha peleado, ha rendido en todas las peleas. Ahora la que tiene una buena es un buen examen, una buena prueba porque pelea contra un buen striker, largo, de alcance, pero UFC lo va llevando bien porque lo va llevando de a poquito, va subiendo el nivel de sus contrincantes, pero no debería ser sorpresa para nosotros que si Michael se impone en esta pelea, tenga un examen contra algún peleador muy cerca del ranking ya por entrar. Es un chico joven, está en un buen campamento, tiene un pueblo atrás, la está llevando muy bien y si bien las expectativas son las enemigas de la felicidad, viste que acá el que nada espera nunca se decepciona, creo que Michael Morales tiene un buen futuro por delante. Tienen que ir de a poco, Franklin, porque son chicos. A los chicos hay que llevarlos muy de a poquito. Y en esto UFC hace un muy buen trabajo. Nos pasa con otros chicos, bueno, es un poco más grande Jailton Almeida, quien va a ser estelar el sábado. Jailton tiene un poco más de 30 años, ya ha peleado 4 o 5 veces, ha sometido y finalizado todas, creo que un segundo round, el resto todo en el primero. Y es un tipo que tiene destino de pelea de cinturón, pero lo va llevando de a poquito UFC, porque tampoco hay que ilusionarse y a la segunda o tercera pelea darle una pelea de campeonato, porque lo que más, sino hay que ir de Claro. a poco. Pasa incluso con Raúl, pero yo creo que Raúl Rosas tiene futuro tranquilamente podría ser campeón de UFC. Pero hay que ir llevándolo de a poquito, tiene 18 años recién. El talento lo tiene, hay que ir formándolo, no hay que condenar a nadie, porque acá se puede perder, se puede ganar. ¿Cuántos peleadores? Anthony Smith, quien después fue contendiente al título de UFC, que va a pelear el sábado, llegó a tener registro negativo. Brandon Moreno llegó a tener récord de 3-3. Hoy Brandon Moreno es el mejor peleador del mundo. Entonces, hay que tomarlo como esto, como una. No hay que buscar Khabib Nurmagomedov, porque esos hay uno, hay dos. El resto, él tiene la chance de crecer vía trabajo. Entonces, hay que ir llevándolos de a poco. Yo creo que Michael va por el buen camino y Ecuador tiene ahí un gran artista marcial mixto a nivel internacional, Franklin. Y finalmente, el tema que quizá como ecuatorianos es nuestro abanderado, Chito. Se actualizó Sí, el ranking esta mañana y vimos que Henry Cejudo entró en el tercer lugar Henry y, tercero. y Chito bajó al sexto. Sí. ¿Cómo ves tú? Y de hecho, según tus apreciaciones, esto sitúa a Chito mucho más lejos de una oportunidad titular y sumándole a la derrota que tuvo con Cory. Yo creo que, perdón, más allá del ranking, Chito está a 2 peleas del campeonato, Franklin. Si le hubiese ganado a, perdón, si le hubiese ganado a Cory, hubiese peleado por el título, por encima de O'Malley, que había demostrado que había dicho que no tenía prisa en pelear. Bueno, ahora esto cambió.
por cómo se dio todo, ¿no? Yo creo que la derrota de Chito no es tan dolorosa porque él ya es uno de los mejores 5 peleadores del mundo. Lo de Henry es entendible. Henry era el ex campeón, volvió, tuvo una buena pelea. Me parece que es razonable que entre en el puesto número 3. Pero Henry tampoco se sabe qué va a pasar. Él mismo dijo, no sé si voy a seguir peleando. Los rankings son importantes, pero tampoco son decisivos a todo nivel. Chito es alguien que si le ofrece una pelea de título la agarra ya. Puede estar a un knockout, 2 knockouts de pelea por el campeonato. Yo creo que no le afecta tanto, porque no sabemos qué va a pasar con Cejudo. Tal vez Cejudo pelea contra Brandon en esta propuesta que hizo Brandon de hacer un UFC en México y ser estelar sin el cinturón. Entonces, directamente, a ver, Henry por el cinturón me cuesta volver a verlo. Yo no creo que sea un obstáculo para Chito. Sí podría ser una pelea Henry contra Chito. También me cuesta verlo a Henry en una pelea que no sea de campeonato y que no sea una super fight como contra Moreno. Por eso te digo que este tema del ranking tenemos que tomarlo con pinzas, ¿no? Ahora, lo que interesa a los ecuatorianos, Chito para el campeonato, tenemos que esperar un poquito. Ahora lo que se va a venir es Sean O'Malley contra Aljamain Sterling, probablemente en septiembre, octubre. Una vez que tengamos ese ganador, ahí si gana Aljamain, Sean O'Malley directamente no va a contar para Chito, porque Chito ya lo noqueó. Ahí es un peleador menos. Chito tiene que esperar a ver qué es lo que pasa con Cory Sandhagen, qué es lo que va a pasar con Henry. ¿Qué se le viene para Chito? Yo creo que Piotr Jan sería un peleón para Chito, porque ahí estaríamos definiendo quién va a estar en la cola para pelear nuevamente por el título, porque Piotr ya peleó en 2 oportunidades y perdió. Si Chito se impone al ruso y ya está ahí en la fila. ¿Ya ahí qué queda? ¿O'Malley de vuelta o Dvalishvili? Dvalishvili también sería otra gran pelea contra Chito, dado que Merab no quiere pelear por el cinturón. Por eso a mí me parece que, si bien la derrota lo frenó, la aparición de Henry no necesariamente es un obstáculo para Chito. Chito sigue estando a 2 peleas de distancia, sea quien sea Merab o sea Piotr. Si Chito logra romper esa barrera, logra trabajar en las cosas que tiene que trabajar después de haber sido superado, también hay una realidad. Chito llegó a un nivel y fue superado por Cory Sandhagen. Tiene que mejorar para estar en ese techito porque de ahora más no va a tener peleas fáciles. Generalmente los fanáticos, yo lo dije con Ilia Topuria esto en un podcast español y por ahí algunos fanáticos se enojaron, me dijeron en redes, sos anti Topuria. No, yo no soy anti nada, yo quiero que ganen los chicos latinos. Pero cada paso que van dando es contra un rival más difícil. Entonces precisan entrenar y precisan mejorar para estar a esa altura. Si se tocan con un techito, tienen que parar la máquina, seguir trabajando para poder adaptarse a ese nivel. Porque es natural. Chito peleaba en Inca, peleó en Perú, en promociones de Ecuador, en circuito regional. No estaba listo para esto. Pero ¿qué pasa? Trabajó y mejoró. Esto es un trabajo constante. Son chicos jovencitos, precisan ir mejorando. ¿Qué le queda para Chito Franklin? Al menos 2 peleas. Yo creo que no sale de Dvalishvili o de Piotr Jan, que son peleadores. Bueno, Piotr Jan es un ex campeón y Merab Dvalishvili es uno de los 3 mejores del mundo. Así que me parece que son todas buenas opciones las que tiene Chito. Calculo que antes de fin de año se va a anunciar una pelea de mármol. Y muchas gracias a Juan Ibarra porque nos amplía. Empezamos hablando de periodismo, terminamos hablando de Esto es así, MMA, terminamos, de MMA terminamos dura y hablando de pura. cualquier cosa acá. Y muchas gracias, Juanma, por la oportunidad y gracias por darte la oportunidad también de poder enseñarnos a nosotros, los periodistas de acá de Ecuador, cómo realizar nuestro trabajo. A la gente, si quieres seguir viendo entrevistas, que nosotros nos las juguemos ahí, mandando mensajes a periodistas y a peleadores, a gente del MMA y del boxeo mundial, denle like, suscríbanse al canal, sigan a nuestra página web, también sigan nuestras redes y también en la descripción va a quedar las redes de Juan Mibarra para que vean el trabajo que él hace. Y otra vez, gracias Juanma por la oportunidad. Gracias a vos, Franklin, y la verdad es que acá aprendemos todos entre todos. La mejor manera de aprender es siempre charlando y comparando y hablando con colegas, así que el trabajo que hacen ustedes es muy importante. Es importante que acerquemos el MMA a los fanáticos y siempre de una óptica constructiva, como hacemos todos, ir charlando, ir intercambiando experiencias, así todos nos damos el lujo de ser parte de este mundo tan lindo como es el de las MMA. Gracias a vos, Franklin. Nos vemos en una otra oportunidad. Gracias, Juanma, y que te vaya bien todo lo que vayas a hacer esta semana.